Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a desarrollar ya lo que corresponde al último tema de la literatura española. En este caso, vamos a desarrollar en la semana 10 la llamada Generación del 27 y vamos a hablar de un autor muy representativo, García Lorca, con dos obras muy importantes que se llaman Bodas de Sangre y Poeta en Nueva York. Antes hay que mencionar, joven, que tanto este poeta como estas obras se enmarcan dentro de un contexto histórico, político y social que valdría la pena mencionar. Estamos justamente en los inicios del siglo XX, por lo tanto es una época bastante convulsionada por las guerras o por las luchas de las potencias imperialistas, que va a dar pues origen, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial. También otro acontecimiento que contextualiza a esta corriente es, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, el crack económico, 1929, la crisis financiera del capitalismo mundial. También la llamada Guerra Civil Española, el enfrentamiento entre los fascistas y los republicanos españoles. Y también, joven, la aparición pues de el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, joven, de constantes guerras, en este contexto de dictadura y de crisis económica, habríamos que mencionar que el arte en general tiene pues y nos va a presentar una visión crítica de la realidad. En este sentido, el arte, joven, ya no va a ser visto pues simplemente como un medio de entretenimiento, como un simple medio de evasión de la realidad, sino que el arte va a criticar precisamente muchos de estos acontecimientos, incluso los principales valores de esta sociedad capitalista. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en este periodo también se escribe obras como La Metamorfosis de Franz Kafka, donde denuncia justamente la deshumanización del hombre moderno. De allí que precisamente muchos escritores tengan pues una visión universal del hombre y traten temas de carácter universal, más que temas locales. Ahora, en este contexto, joven, si tú recordarás, se había desarrollado precisamente en Europa un conjunto de corrientes y escuelas que se hacían llamar el vanguardismo. Aparece el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, el existencialismo. Y justamente todas esas escuelas literarias o esas corrientes, aparte de tener una visión crítica de la sociedad, también tenían un fin estético, y era justamente innovar y experimentar el arte tradicional. Van a haber diferentes escuelas, y una de ellas, por ejemplo, era el llamado ultraísmo, que a diferencia de las otras, era una corriente que se había desarrollado en España. Pero sucede que el ultraísmo, que también era una corriente vanguardista, que buscaba pues la innovación y la experimentación del arte tradicional, no va a tener mucha acogida en España, ya que van a surgir otros movimientos y otras corrientes alternas al vanguardismo que se van a destacar. Y entre ellas está justamente la llamada Generación del 27. El día de hoy, entonces, vamos a explicar en qué consiste esta generación y cuáles son sus principales características. Y a partir de ahí vamos a conocer algunos de sus representantes, principalmente a Lorca, y vamos a analizar dos obras representativas de este autor que San Marcos nos pide
en su prospecto de admisión. Poeta en Nueva York y bodas de sangre. Ahora, empecemos por definir y caracterizar a esta llamada generación del 27. Si nosotros partimos por el título, observa, se usa la palabra generación. Por lo tanto, no hay que confundir este término con corriente, movimiento o estilo o periodo. No. Cuando nosotros, por ejemplo, en otras clases hemos hablado de algunas obras, siempre lo hemos enmarcado dentro de un movimiento o una corriente, ¿no? Clasicismo, medievalismo, renacimiento, romanticismo, etc. Pero este no es en sí una corriente ni un periodo, sino estamos hablando de una generación. ¿Y qué se entiende por generación cuando se habla de literatura? Cuando se habla de literatura, se entiende por generación a un conjunto de poetas, escritores o intelectuales de cualquier orden que pueden tener diferentes estilos en su arte, pueden tener diferentes formas, diferentes propósitos, que a veces no tienen mucho en común, pero que hay algo que los une, hay algo que los une. Y es que todos, de alguna manera, están influenciados por un mismo acontecimiento, por un mismo acontecimiento. En este caso, siempre cuando se habla de una generación, se menciona pues un año, ¿no? Y en este caso, esta generación se llama pues la generación del 27. La pregunta que tendríamos que hacernos entonces es, ¿por qué este conjunto de escritores, poetas o intelectuales se llaman así, generación del 27? ¿Qué pasó en ese año de 1927 para que precisamente se hable de esta generación? En ese año, joven, en 1927, en España se celebra el tricentenario de la muerte de un poeta nacional, Luis de Góngora. Y justamente los representantes de esta generación se van a reunir para rendirle un homenaje a este poeta que en un pasado no fue muy entendido ni valorado. Y ahí justamente viene su nombre. Entonces no te olvides, se llama Generación del 27 por un acontecimiento de carácter cultural. Ellos se reunieron para conmemorar el tricentenario de Góngora, poeta español, que vivió pues en la Edad de Oro, en el Siglo de Oro, y uno de los máximos representantes de la poesía barroca. Entre los principales representantes de esta generación, podemos mencionar la figura de Rafael Alberti, con su Marinero en Tierra. Podemos mencionar también la figura de Vicente Aleixandre, con su Destrucción o El Amor. También Luis Cernuda, con su poema o su libro La realidad y el deseo. Gerardo Diego, con su Romancero de la novia. Pedro Salinas, con su libro o poemario La voz a ti de vida. Estos son algunos de los representantes más destacados. Habríamos que mencionar que entre todos ellos, Vicente Aleixandre fue pues quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1977. Y si te darás cuenta también, por los títulos de los libros, y también, joven, por las referencias a cada uno de ellos, todos fueron
principalmente poetas. Poetas. Podríamos decir, joven, entonces, que una característica de la generación del 27 es que se destacó principalmente en el género lírico, en la poesía. Han habido generaciones también que muchas veces agrupaban a escritores de otros ámbitos, de la narrativa, del teatro, incluso también de disciplinas ajenas a la literatura, como puede ser la historia, la filosofía, la filología. Por ejemplo, la llamada generación del 98, que es una generación que se desarrolló antes de esta. Pero a diferencia de esa generación del 98, que en realidad era una generación intelectual, podríamos decir entonces que la generación 27 es básicamente una generación de poetas españoles. Poetas españoles que le dieron un nuevo brillo a la poesía española. De allí que precisamente a esta generación se le considera como un segundo periodo de esplendor de la lírica española. Si nosotros recordamos la Edad de Oro, que es la época de apogeo de la literatura española, que se desarrolla en el siglo XVI, XVII, dieron sus más grandes representantes. Y podríamos decir, joven, que después de esa época, como que en España la literatura no tuvo pues representantes y obras tan destacadas hasta que llega esta nueva generación, que sería como un reflorecer de la lírica española. De ahí que muchos también le llaman a la generación del 27 como la edad de plata de la literatura española, aludiendo justamente a un segundo esplendor de la lírica española. Aunque en realidad, joven, la generación del 27 también tuvo varios nombres. También se le conoció como la generación de la dictadura, dado a la coyuntura en la cual se desarrollaba, ¿no? Que era una época, pues, de represión, ¿no? Política, Primo de Rivera. También se le llamó también la generación de la amistad, ya que muchos de ellos, de los representantes, eran pues personas muy cercanas que se habían formado en un mismo centro académico, universidad, eran muy amigos. Entre ellos hubo pues bastante un acercamiento amical. Pero el nombre más conocido y el que más o menos nosotros registramos siempre en los libros, ¿no? En los libros, es justamente la generación del 27, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de esta generación? Veamos. Si nosotros, joven, podríamos destacar uno de sus rasgos principales, muchos autores coinciden en afirmar que los representantes de esta generación supieron unir siempre los rasgos más opuestos. Por ejemplo, una característica de los poetas es la fusión o la mezcla de la lírica tradicional y la lírica moderna vanguardista. A diferencia de los vanguardistas europeos, que tú recordarás, buscaban innovar y experimentar y crear nuevas técnicas, los españoles de esta generación no se divorciaron de sus formas tradicionales. Ellos van a rescatar la tradición poética española, de ahí que vuelven a los escritores clásicos españoles, entre ellos Góngora, pero no solamente Góngora, Garcilaso, Quevedo, Lope de Vega, pero lo van a mezclar esas formas populares con las nuevas
formas del arte vanguardista. Entonces, fíjate, esa mezcla de lo tradicional y lo moderno es lo que le va a dar pues cierta particularidad a esta generación. Una obra bastante representativa de esta característica, de esta mezcla de lo tradicional y lo moderno, es por ejemplo la obra de García Lorca que se llama Romancero Gitano. El romancero es un tipo de poesía popular y que en este caso trata de representar ambientes de la vida andaluz, de la vida gitana española, pero lo va a hacer con un lenguaje altamente pues moderno y metafórico. También podemos ver pues en Poeta en Nueva York cómo el mismo autor toma pues las escuelas del vanguardismo como el surrealismo, ¿no? Y lo va a llevar también en su temática popular. No solamente los escritores de la generación 27 mezclan lo tradicional y lo moderno, también mezclan, unen lo que se llama la poesía culta y la poesía popular. Se emplean pues expresiones de corte popular como los romanceros, los versos octosílabos y también el manejo de ciertos versos y poemas cultas como el soneto y el endecasílabo. Más que nada de origen, ¿qué? De origen italiano. Y que ya venían de la Edad de Oro. Los últimos poemas retoman el tono de la poesía popular y el manejo del octosílabo. A eso habría que añadirle el empleo del soneto. Hay que mencionar, joven, que de alguna manera la llamada generación del 27 no aparece, digamos, de la nada. Ellos de alguna manera continúan este acercamiento de lo popular y lo culto que ya venía de la generación del 98. De ahí precisamente que toman también como referencia a escritores y poetas del siglo XIX, Juan Ramón Jiménez y también Antonio Machado, que serían también como sus maestros. Entonces, a través de estas dos características podemos ver precisamente que a diferencia del vanguardismo, los poetas de la generación de 27 buscaban siempre unir lo opuesto. Como se dice, buscaban siempre el punto intermedio, ¿no? Como hemos dicho, la mayoría, casi todos, eran poetas. La generación 27 se destaca principalmente en la lírica. Pero acá, joven, también hay un rasgo en común en ellos. Hay una figura literaria que ellos van a perfeccionar dentro de la poesía. Y esa figura literaria se llama la metáfora. Como tú recordarás, la metáfora es también llamada como la imagen. Es reemplazar una imagen por otra. En sus diversas vertientes, estos poetas evitan caer en el retoricismo y utilizan predominantemente la metáfora. La metáfora va a ser la figura principal de estos poetas. Hay una consolidación. Por ejemplo, en este pequeño verso podemos ver la metáfora del cuchillo, que va a ser aludido a través de la palabra alfiler. El alfiler que sea buscando la raicilla del grito. Fíjate. El alfiler es el cuchillo, ¿no? Que penetra en la carne y genera el dolor en las personas. Entonces, ahí fíjate cómo se usa pues esta figura literaria, ¿no? Como otras más. Y que tiene pues evidentemente una influencia vanguardista. Otra característica también de esta generación del 27 es que ellos no tuvieron un solo estilo o una sola vertiente,
se puede decir que en ellos hubo una gran diversidad de temas y una gran diversidad de formas. De ahí que muchos hablen pues de tendencias. Por ejemplo, se hablan principalmente de tres tendencias. Se dice que la generación 27 tuvo pues una tendencia o un estilo neopopular, el estilo purista y el llamado surrealista. Cuando hablamos de la poesía neopopular, nos referimos precisamente, joven, a aquella poesía que toma los versos populares, pero lo mezcla con formas modernas. Hablamos de la poesía purista, ¿no? La poesía pura, aquel que precisamente busca la belleza, básicamente, del lenguaje, sin ornamentos, la metáfora. Y hablamos de la poesía surrealista, aquella que tiene influencia justamente del llamado surrealismo francés y que propone la llamada escritura automática y que busca representar el mundo de los sueños, o sea, el mundo o la realidad onírica, ¿no? De ahí que justamente las imágenes sean pues un poco de asociación libre, ¿no? Que también es una técnica propia del surrealismo francés. La influencia surrealista lo podemos notar y evidenciar, por ejemplo, en la obra Poeta en Nueva York, que también lo vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de Federico García Lorca. Ya habiendo explicado precisamente lo que es la generación del 27, pasamos a mencionar a una de sus figuras principales. Como dice allí, poeta, dramaturgo, prosista español y uno de los grandes representantes de la literatura del habla española, evidentemente. Sus poemarios más conocidos son Poema del Cantejondo, que es un tipo de música popular allá en España, Romancero Gitano, que como ya te expliqué, son poemas tradicionales que buscan representar pues ambientes del mundo andaluz, y Poeta en Nueva York, que como podemos ver más o menos por su título, representa la urbe, la gran ciudad moderna, símbolo del capitalismo norteamericano. Pero también, joven, otra característica de Lorca es que también él desarrolló el teatro. Fue uno de los pocos, no muchos, no todos, porque básicamente la mayoría eran poetas, pero Lorca fue uno de los pocos que desarrolló también el teatro. Y entre sus principales obras teatrales se destaca, por ejemplo, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. También, joven, habíamos que mencionar que Lorca, aparte de el gran valor literario de sus obras, ¿no? También, joven, él tuvo una cierta fama precisamente por su trágica muerte, ¿no? Ya que él murió fusilado precisamente en la Guerra Civil Española, ¿no? Hecho que de alguna manera indignó al mundo intelectual, ¿no?, de aquella época, ¿no? Cuando hablamos de las características en general de la obra de Lorca, podríamos mencionar, por ejemplo, que él mezcla los géneros. Si bien es cierto que él desarrolla obras líricas y obras teatrales o dramáticas, podemos decir, joven, que estos dos géneros se mezclan. Tanto así que podríamos decir que él desarrolla una poesía dramática y un teatro poético en su estilo. O sea, están bastante relacionados su obra lírica y su obra teatral. También, otra característica de la poesía de Lorca, de su obra de Lorca, de su teatro, es también, joven, que él
siempre se interesó por representar el sentir, el sufrimiento, la naturaleza de los seres marginados. Por eso que la figura de la mujer, los negros, los gitanos, los judíos, ¿no? Van a ser representados también muchas veces en su obra. Eso me indica entonces que la obra de Lorca es una obra pues que tiene una profunda raíz y un sentido de denuncia social. Y otra característica también de la obra de Lorca es el uso de símbolos. Quien lee cualquiera de sus obras, como Romancero Gitano, Poeta de Nueva York, Boda de Sangre, Lorca siempre recurre a ciertos símbolos que representan algo. Quizá, joven, uno de los símbolos más representativos es el símbolo de la luna, que dentro de el universo de Lorca representa precisamente la muerte, la fatalidad. Y con él también se asocia todos los elementos que tienen que ver justamente con su forma y color de la luna, como pueden ser los cuchillos y las navajas. Pero no solamente aparece pues la luna, también en la poesía y el teatro de Lorca aparecen también otros elementos que están asociados con la naturaleza. Por ejemplo, el toro, las flores, los claveles, etc. Muy bien. Ahora, en este caso entonces, estas son las características generales. Pero en este caso, nosotros vamos a hablar ahora de dos obras en específico. Y necesariamente vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de la obra Boda de Sangre, que pertenece al teatro, al género teatral, que tiene algunas características. Y después vamos a hablar de Poeta de Nueva York, que pertenece pues ya a una obra de carácter lírico y que también tiene sus características específicas. Empecemos entonces con el análisis y la comprensión de estas dos obras. Continuando con el análisis, joven, vamos a empezar entonces con la obra Boda de Sangre. Antes que nada, para poder abordar una obra, tenemos que recordar algunos aspectos generales de ella. Lo primero que tenemos que recordar, saber a qué género pertenece. Boda de Sangre es una obra que pertenece al género teatral, al género dramático. Es decir, es una obra que fue hecha para ser representada en escena. Por lo tanto, va a estar dividida en actos. Aparecen pues personajes, diálogos, ¿no? También recordarás que dentro del género dramático existen diferentes especies. Entre ellas, la tragedia. Boda de Sangre es una obra trágica. El hecho de que sea una tragedia significa entonces, joven, que tiene un destino fatal, tiene un destino triste, y uno de los temas frecuentes de toda tragedia, ¿no? Si recordamos Edipo Rey, si recordamos Hamlet, Romeo y Julieta, tiene que ver con la muerte, tema que también se desarrolla en esta obra. Leamos. Boda de Sangre es una obra, una tragedia que recrea un crimen de honor llevado a cabo por el reciente esposo de la novia, quien ante la fuga de su esposa con su antiguo amor, Leonardo Félix, lo sigue y termina con la vida de él y muere a su vez por Leonardo. Así como lo podemos leer, joven, es una historia pasional, ¿no? Que muchos concuerdan, según los críticos,
en que esta historia de boda de sangre se basa en un hecho real que aconteció en aquella época en España. Hecho que también incluso está registrado en diferentes diarios y periódicos de la época. Evidentemente, joven, que el hecho de que Lorca se haya basado en un hecho real no significa que la obra Boda de Sangre sea pues una reproducción fiel de los acontecimientos que realmente acaecieron. Se basa en ese hecho para recrear situaciones y personajes y darle otro sentido a esta historia, que trasciende evidentemente lo anecdótico, lo simplemente pasional, ¿no?, que pueda tener esta historia en la vida real. De ahí que justamente para que la gente no asocie la obra con los personajes o los sucesos que realmente acontecieron, Lorca prefiere ocultar los nombres de los personajes. Evita usar nombres propios. Y aquí los personajes van a tener nombres comunes, excepto uno, ¿no? Aparece la novia, el novio. El único personaje que tiene nombre es Leonardo. Y también aparece la madre del novio y el padre de la novia. Otros personajes que podríamos mencionar es la esposa de Leonardo, ya que él estaba casado, y su suegra. Otros personajes que podríamos mencionar, que podríamos decir que son personajes ya colectivos, son, por ejemplo, los invitados de la boda, los familiares del novio y la novia, los vecinos y las vecinas, que aparecen también. Y otros personajes ya un poco más simbólicos, digámoslo así, podría ser la mendiga y la luna. Cada uno de estos personajes, de alguna manera, joven, representan algo, ¿no? Como en toda obra literaria, los personajes representan algún concepto. Por ejemplo, Leonardo y la novia, ambos están asociados al concepto, la idea de la pasión reprimida. El novio, dentro de la obra, representa, digamos, el amor, la inocencia, pero también los valores de una familia tradicional. La madre del novio representa no solamente, joven, lo tradicional, sino también el rencor, el deseo de venganza, el miedo, el machismo. El padre de la novia representa el interés económico, la imposición del matrimonio. Ahora, otros elementos simbólicos que también aparecen en la obra y que hay que destacar es la navaja. La navaja, joven, representa lo que es la muerte violenta. También otro elemento que aparece constantemente en la obra como símbolo es el caballo, que representa la pasión. Y una personificación, joven, de la muerte que aparece dentro de la obra es la mendiga, ¿no? Personaje que de alguna manera favorece el desenlace fatal de la obra, de la historia, del argumento. En general, entonces, ya hemos mencionado más o menos qué representan cada personaje. Ahora, pasemos un poco a narrar, según en cada acto, cómo se suceden los acontecimientos. Veamos.
En el primer acto, en la primera parte, aparece el novio en su casa y conversa con su madre sobre su intención de contraer matrimonio. Como te dije, él es una persona bastante tradicional, conservadora, y quiere hacerlo todo a la antigua. Así que le pide a su madre que vaya, como debe ser, a la casa de su novia a pedirle la mano. Y con ello también pues llevarle los regalos y los honores respectivos. La madre acepta, ¿sí? Sin embargo, ella le pregunta a su hijo si su novia, antes de él, tuvo algún novio, algún enamorado o algún comprometido. El novio dice que no sabe y que tampoco le interesa. Su pasado, según él, es solamente de ella. A él lo que le interesa de su novia es su futuro con él. Evidentemente el novio está enamorado y la madre acepta. En ese momento, joven, ante el pedido del novio, él decide salir a cortar uvas y pide la navaja. Y cuando la madre escucha esa palabra, se enfurece y le recuerda con rabia a su hijo que por la culpa de un objeto tan pequeño que apenas cabe en la mano de un hombre, la navaja, mataron a su esposo y a su hijo mayor. Acá, joven, entonces se devela una historia familiar en la cual la madre deja mostrar su rencor hacia una familia en particular, la familia de los Félix, ya que es esa familia el que justamente mató a su esposo y a su primer hijo. Y también, joven, de alguna manera la madre muestra su miedo a que a su único hijo que le queda le pueda suceder lo mismo. El novio trata de tranquilizarla y le pide que ya no se recuerde de esas cosas. En ese momento, joven, cambiamos de escena y estamos en una casa, en la casa de Leonardo, donde aparece su esposa y la suegra de él, intentando dormir al recién nacido. En ese momento es donde la suegra le reclama a su hija, a la mujer de Leonardo, que por qué su esposo siempre para en la calle, nunca está en la casa. Y en eso llega justamente Leonardo. La suegra le reclama su ausencia constante en la casa y él se molesta y empieza a discutir con ella. Es aquí donde la mujer, tratando de poner paños fríos, le dice a Leonardo que no discuta con su madre y le informa que han sido invitados a una boda. ¿La boda de quién? De su prima. ¿Y quién es la prima de la esposa de su exnovio? Al escuchar ello, evidentemente Leonardo se siente un poco incómodo y con mayor razón cuando la suegra le recuerda que ella había sido su novia hace mucho tiempo. Sin embargo, Leonardo dice que eso ya pasó y que entre ella y él no existe nada en absoluto. Sin embargo, Leonardo se muestra molesto, incómodo, fastidiado. Y eso
levanta las sospechas de su mujer y le pregunta que por qué. ¿Acaso, le dice ella, te molesta que mi prima se case? No, le dice Leonardo, lo que me molesta, ocultando sus sentimientos, evidentemente, le dice, es que me pidas dinero para comprar ropa y regalos cuando sabemos que no tenemos o estamos en una situación económica difícil. Y con esa excusa, Leonardo sale discutiendo, gritando, tanto así que termina por despertar al hijo recién dormido. Cambiamos de escena y en eso, joven, en la casa de la novia, aparecen en escena el novio y su madre, quienes después de un largo viaje de horas, llegan a la casa de la novia para pedirle la mano. Ella sale junto con el padre y se hacen los acuerdos. Es acá, joven, donde nos enteramos también de que el padre de la novia es un hombre que tiene muchas tierras, pero carece de dinero para poder invertir y dar frutos. Y en eso, la madre acuerda que si sus hijos se casan, ella puede poner el capital y por lo tanto pueden crear una gran fortuna. Acá, si te das cuenta, entonces, hay un interés económico por parte del padre de casar a su hija con el novio, ¿no? Algo que se destaca aquí, joven, en esta escena, es que el novio está muy emocionado, contento, porque por fin se va a casar con la mujer que ama. En cambio, la novia se muestra fría, impasible, casi diríamos como que indiferente. Tanto así que ni siquiera abre los regalos cuando se los dan. Más bien pareciera que fuera un velorio donde ella estuviera presente. Hasta la criada está más emocionada que la novia porque ella se va a casar. Es así que en un momento cuando ya todos se retiran, la criada le reclama a la novia por su comportamiento indiferente. Ella alega de que su carácter es así, pero la criada la conoce muy bien y sabe que no, sabe que ella, si es indiferente, es porque realmente no ama a su novio. Pero en este mundo tradicional, joven, recordarás que las mujeres comúnmente no se casaban con los hombres que amaban. Y es allí donde se revela un hecho. Sucede que la criada, un día en la noche, vio un caballo cerca de la ventana del dormitorio de la novia. Y en ese caballo estaba Leonardo. Cuando la novia escucha eso, le pide a su criada que no diga nada. Ahí, joven, ya de alguna manera se nos está diciendo que lo que dijo Leonardo no era cierto, es decir, que entre ellos aún había algo. En el segundo acto, vamos a ver, joven, que la novia se prepara para casarse. Y según la tradición gitana, ella pues tenía que ser recogida por los familiares e invitados casi. Ella se está preparando para la boda, que dicho sea de paso, está vestida de negro. Y en eso alguien toca la puerta, y era Leonardo, quien entra a la casa sin pedir permiso y empieza a discutir con la novia y le empieza a reclamar, celoso, que por qué se tiene que casar con otro. La novia le recuerda a Leonardo que él es un hombre casado y que no tiene nada que reprocharle. Sin embargo, joven, ahí queda también claro de que Leonardo todavía ama a la novia.
y que si se casó con su esposa parece que fue por una obligación, pero no porque realmente la ama. En ese momento, joven, como llegan los invitados, Leonardo tiene que irse. Llegan los familiares y se llevan a la novia. Y Leonardo, que también estaba invitado, se encuentra con su esposa y tiene que también ir a la boda, aunque él no quiere. Ya después todos regresan a la casa para celebrar las fiestas. Y es aquí, joven, donde pues aparecen pues los vecinos que empiezan a cantar, ¿no? Coros, ¿no? Y ya en un momento dado de la fiesta, la madre habla con su hijo y le da algunas recomendaciones de cómo debe criar a una esposa. Y la madre deja pues y plasma su espíritu tradicional, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, que el que manda en la casa es el hombre y que un hombre que se deja mandar por la mujer, pues en realidad no debería llamarse hombre. Entonces ahí mostramos pues precisamente ese carácter machista de la madre, ¿no? Que es propio de la mentalidad, ¿no? Digamos así, del mundo andaluz. En este caso, joven, la novia pide permiso para ir a descansar, ya que ella se encontraba un poco nerviosa por la presencia de Leonardo en la fiesta, quien no le quitaba la vista de encima. Y en un momento dado, joven, cuando llaman a la novia, no la encuentran. Viene la esposa de Leonardo y pregunta por él. Y finalmente todos caen en cuenta de que ni Leonardo ni la novia estaban en la casa. Y es ahí, joven, donde todos nos enteramos de que han huido. El novio, desesperado, molesto, coge cuchillos, navajas y pide a sus familiares seguirlos para rescatar a la novia, quien supuestamente, entre comillas, ha sido raptada. Al inicio la madre no quiere que su hijo vaya por el temor que sentía de perderlo. Sin embargo, el honor de la familia está en juego. Así que le pide que vaya, pero que tenga cuidado. Ya joven, en la tercera parte, cuando Leonardo y la novia están huyendo, sucede que la novia le pide a Leonardo que la deje. Sin embargo, ahí Leonardo aclara de que él no la ha raptado, sino que en realidad la que ha planeado toda esta fuga ha sido la novia. Y la novia, pues evidentemente, en ese momento revela pues su verdadero sentimiento, ¿no? Que todavía amaba a Leonardo, cosa que, por ejemplo, en el segundo acto ella trataba de ocultar. Cuando ellos huyen, aparecen dos leñadores, ¿no? Que serían también, joven, como parte del coro, ¿no? Y empiezan precisamente, joven, a hacer comentarios. Y en eso aparece la luna. La luna, joven, tiene características y formas humanas de una mujer, quien llama a la sangre, llama a la muerte. Y en ese momento aparece en escena una mendiga que se sienta a un lado. Eh, Aparece el novio y el novio, al ver precisamente a la mendiga, le pregunta por la novia y, y Leonardo. Ella le anuncia su muerte, sin embargo él no lo entiende. Ella le dice que sus espaldas van a estar pegadas eternamente en el suelo y que sus ojos se van a cerrar por siempre. Pero Leonardo no lo entiende, piensa que está loca. Y en ese momento la mendiga lo agarra de la mano y se lo lleva hacia donde está su esposa y Leonardo.
acá hay un corte, ¿no? Y es que hay que recordar, joven, que al igual que el teatro griego, en esta obra las escenas violentas no se representan. Por ejemplo, si tú recordarás, en Edipo Rey no se representaba las escenas violentas, ¿no? Igual acá tampoco. Ahora, en este caso, joven, finalmente ya nos encontramos en la casa de la esposa con su madre, la suegra, y nos enteramos de que Leonardo ha muerto. Así que la esposa, a pesar de que Leonardo la había abandonado y la había dejado, llora por él. ¿Y qué le queda? Simplemente ahora viuda, con un hijo, no le queda más que criar a su familia, a su único hijo. Igual, también la madre está en su casa esperando que llegue su hijo y se entera pues que él también ha muerto. Ella, más que llorar, se enfurece. ¿Por qué? Porque justamente su peor miedo de que su hijo muera a manos de uno de los Félix se cumplió. Y en esta última escena, joven, alguien toca la puerta y es precisamente la novia. La madre le reclama a la novia por qué tuvo que haber huido y ella le dice que porque amaba a Leonardo. Entonces la madre se indigna y tiene deseos de golpearla, sin embargo se reprime. Y es aquí, joven, donde quizás la novia revela pues su verdadera naturaleza, ¿no? Ella es una mujer que tiene deseos, sin embargo, muchas veces sus deseos tuvo que ser reprimido por las convenciones sociales. De alguna manera, joven, la novia busca justificar su acto por la sociedad tradicional en la cual vivía. Que como te dije hace rato, las mujeres comúnmente no elegían a sus esposos, no se casaban con los hombres que amaban, y muchas tenían ese destino fatal. Entonces, joven, ella no quiso aceptar esa regla y esa convención, y finalmente sus deseos la impulsaron a huir, pero finalmente tuvo que pagar caro con la muerte de su amado y su esposo. Y ahí termina la obra. Como te darás cuenta entonces, si bien es cierto que la historia tiene pues algo de pasional, hay una denuncia en el fondo, ¿no? Hay una denuncia a los valores tradicionales, ¿no? Al machismo que en aquel entonces, digamos, en el mundo gitano predominaba. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos aspectos formales. Por ejemplo, la madre, en este pequeño fragmento, cuando habla de sus muertos, dice, 100 años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olía a clavel, y lo disfruté 3 años escasos. Luego tu hermano. Y una pistola y una navaja puede acabar con un hombre que es un toro. No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos, hasta en las puntas de los pelos. O sea, ahí ella deja mostrar, joven, su odio, ¿no? Y su rencor, específicamente a los asesinos de sus parientes. La navaja, que aparece al inicio de la obra, es un elemento simbólico, que no es gratuito, porque finalmente el destino se cumplió. Símbolo de la muerte violenta. También tenemos, por ejemplo, joven, la luna, ¿no? Que es, y la mendiga, que de alguna manera personifican la muerte. La luna llama a la muerte y la muerte aparece y es ella la que guía justamente a Leonardo, ¿no? Y lo lleva precisamente al encuentro con el novio. También, por ejemplo, acá podemos leer, joven, cómo la novia trata de justificar, ¿no? Ante la madre su acto. Dice, porque me fui con otro, me fui con angustia, ¿no?
tú también te hubieras ido, le dice a la madre. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud, la seguridad económica, pero el otro era un río, oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de los juncos y el cantar entre los dientes. Y yo corría con tu hijo, que era como un niño de agua frío, y el otro que me mandaba ciento de pájaros que me impedían el andar y que me dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo le he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque me hubiera sido vieja y todos los hijos de tus hijos me hubieran agarrado los cabellos. Ahí ella muestra su pasión contenida, ¿no? Y cómo precisamente esa pasión que le inspiraba a Leonardo no lograba tirarle su hijo, ¿no? Le tenía cariño todo, pero no, pues, no era la pasión. Entonces, ahí vemos precisamente que en Lorca, los personajes femeninos son los personajes que adquieren mayor centralidad. Tanto la novia como la madre son personajes antagónicos, ya que la madre representa, digamos, a la mujer con valores tradicionales y la novia más bien es la que reta esos valores. Por eso que un tema constante dentro de esta obra joven es ese choque entre la pasión reprimida y las convenciones sociales. Y de ahí que las mujeres sean los principales símbolos de la obra de Lorca. Como te dije también, en esta obra hay elementos que tienen una cierta reminiscencia o recuerdo al teatro griego. Por ejemplo, el no representar escenas violentas. Por ejemplo, el fin didáctico también, ¿no? Y evidentemente la presencia de personajes colectivos que nos hacen recordar un poco al coro griego, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a... Ahora, jóvenes, vamos a empezar con el análisis de la segunda obra de Lorca, que en este caso se titula Poeta en Nueva York. Antes que nada, habríamos que mencionar que esta obra ya no es una obra teatral, es una obra que pertenece al género lírico, o sea, poemas. Y como tú recordarás, cuando hablamos del género lírico, hablamos de obras en la cual el el yo poético busca expresar pues ciertos sentimientos, ¿no? Por lo tanto, Poeta en Nueva York joven es un libro en la cual pues el autor expresa a través de ciertos poemas ciertos sentimientos que están asociados a determinados temas. A ver, primero habríamos que mencionar rápidamente cómo es que él decide llamar a su libro Poeta en Nueva York. Como nosotros hemos visto, por ejemplo, la poesía de Lorca, antes de este libro, era una poesía joven que hablaba del mundo gitano, el mundo andaluz, el mundo tradicional. Cuando él viaja a Estados Unidos y conoce la ciudad de Nueva York, entonces, joven, la gran ciudad, la gran urbe, a diferencia de otros, para él no va a representar, digamos, un mundo solidario, justo, ¿no? Sino al contrario, a pesar de la modernidad, a pesar, joven, de los grandes rascacielos, el poeta se va a sentir como un ser extraño dentro de esta nueva sociedad, en la cual va a sentir el sentimiento de deshumanización, de alienación. La sociedad moderna aliena y deshumaniza al hombre.
algo que ya Kafka había denunciado en su libro La Metamorfosis, ¿no? Pero que Lorca lo va a expresar a través de poemas. Por lo tanto, en su poesía vamos a ver, joven, que se plasma una crítica precisamente a la modernidad. También, joven, habríamos que mencionar que Lorca en aquella época vivía pues en una época de, digamos, cierta desazón existencial, ¿no? Que sufría precisamente por penas de amores, tema que también se va a reflejar en algunos de sus poemas, ¿no? Y también, joven, este poema representa para Lorca la búsqueda de una nueva expresión artística, ya que a diferencia de los anteriores libros que se basaban pues en la revaloración de las formas populares, ¿no? Aquí Lorca va a explorar el mundo de los sueños, lo onírico, bajo la influencia del surrealismo. Entonces, joven, el estilo no va a ser igual que lo que él manejaba en sus anteriores poemas. Por lo tanto, podemos decir que Poeta en Nueva York es un libro que inicia una nueva etapa del autor, tanto en el plano artístico como en el plano personal, y como también, joven, por ejemplo, en la crítica social. Este libro va a estar conformado por diferentes poemas, en la cual el poeta va a buscar representar diferentes temas. Este poema que voy a pasar a leer es un poema, joven, en la cual da inicio al libro. Y habríamos que mencionar, joven, que para poder entender este poema, Lorca se va a valer de algunos recursos que van a aparecer constantemente en todos los versos. Por ejemplo, el uso de las metáforas. Las metáforas, como ya hemos mencionado, va a ser el principal recurso que usan los escritores de la generación del 27. Y Lorca lo va a plasmar en cada uno de sus versos. Sin embargo, joven, las metáforas que van a aparecer en Lorca van a aparecer enumeradas y muchas veces juxtapuestas. Tanto así que estas metáforas, imágenes, no van a tener entre ellas una relación lógica. Entonces, ahí vamos a ver precisamente que a través de la juxtaposición, la unión, ¿no?, de varios elementos y la enumeración, él pues crea una poesía de tipo surrealista. También, joven, para poder entender los poemas de este libro, Lorca también usa símbolos. Por ejemplo, uno de los símbolos que aparece allí en este poema es el símbolo, por ejemplo, del niño, que representa la inocencia. También, por ejemplo, el agua. En algunos casos, el agua puede estar asociada a la pureza, a la limpieza, pero en otros casos puede estar asociada al estancamiento. Depende mucho de cómo Lorca presente a este símbolo para poder asociarlo a un concepto o una idea. También, por ejemplo, otro elemento que suele aparecer dentro de la poesía de Lorca es el uso de oposiciones. Y un elemento, joven, que constantemente Lorca opone es, por ejemplo, el mundo de la modernidad representado en los edificios, las escaleras, los ascensores, las grandes carreteras, con la naturaleza. Elementos de la naturaleza aparecen dentro de la ciudad,
pero aparecen degradados, desvirtuados, trastocados, desnaturalizados. En este poema, joven, precisamente podemos ver cómo Lorca, ya a través de esas características, la oposición, la metáfora, los símbolos, intenta representar precisamente esta oposición entre el mundo moderno y el mundo de la naturaleza. Leamos. Asesinado por el cielo, mira, acá hay un elemento de la naturaleza, entre las formas que van hacia la sierpe, culebra, y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Fíjate los elementos simbólicos acá. El cristal, la sierpe, los cabellos y el cielo. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. El árbol, que representa un elemento de la naturaleza, aquí aparece, joven, como un elemento que ya no crece, ya no da frutos. Y el niño aparece como un ser despersonalizado, sin rostro, como si tuviera un rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota, fíjate, la representación de los animales, la naturaleza, pero que en este caso está trastocado, desvirtuado o desnaturalizado a través de la violencia. Y el agua harapienta de los pies secos. Aquí el agua no representa vida, pureza, sino cuando dice que está harapienta, entonces aquí lo asocia con un agua contaminada. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en un tintero. Fíjate, elemento de la naturaleza otra vez está siendo desnaturalizada por elementos artificiales, como puede ser el tintero o la pluma. Tropezando con mi rostro distinto cada día, asesinado por el cielo. Cuando dice con mi rostro distinto de cada día, aquí el yo poético de alguna manera está plasmando su alienación, su despersonalización. Ni él mismo se identifica. Cada día pareciera que fuera un ser distinto. Entonces, como te das cuenta, en este poema, a través de las metáforas, de las imágenes y las oposiciones, lo que Lorca nos establece precisamente, joven, es esta idea de la desnaturalización, alienación y deshumanización. Todo lo que tenga vida dentro de la ciudad aparece desdibujado. Por ejemplo, dice acá, el poeta alude su paseo y se topa con una realidad muy diferente a su España tradicional, ¿no? Una ciudad moderna que se siente deshumanizado. La naturaleza y el recuerdo de la infancia muere en esta sociedad moderna. No tiene personalidad, él mismo se siente diferente cada día. El descanso no genera placer. Este cansancio es exagerado y no hay posibilidad de hacer poesía, además de la sensación de alienación. Si vamos al título, el título joven es contradictorio. Poeta en Nueva York. Es decir, un poeta se supone que es, dentro de la concepción artística, un ser creativo, libre, feliz, pero dentro de la ciudad no se siente feliz. Entonces, aquí, joven, este es un poeta alienado o que se siente en un mundo alienado. Es una contradicción, pues, ¿no? Comúnmente los poetas hablan de imaginación, fantasía, el amor. Pero ¿qué hace un poeta en Nueva York? ¿No? Es como si yo dijera un payaso en un funeral. Sería contradictorio, ¿no?
Otro poema. No solamente, joven, los poemas de Lorca desarrollan el tema de la deshumanización, alienación del hombre en la ciudad, sino también, joven, otro tema que él desarrolla en algunos de sus poemas es el canto a los sectores marginados. En Nueva York, uno de los sectores marginados justamente son los negros. Harlem, joven, es precisamente la ciudad, el distrito Nueva York, que reúne a la comunidad negra. Y es aquí donde el poeta, a través de ciertas metáforas, denuncia el sistema capitalista y denuncia la marginación de los negros. Por ejemplo, leamos: es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, ¿no? Símbolo del capitalismo, y a todos los amigos de la manzana y la arena. Y es necesario dar con puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbuja. Fíjate las metáforas. Para que el rey de Hamlet cante con su muchedumbre, ¿no? El rey de Hamlet es cualquier persona, persona anónima, negro. Para que los cocodrilos, elemento de naturaleza, duerman largas filas bajo el amainto de la luna, ¿no? Que es como si fuera un metal, que es un metal, pero que tiene el color de la luna, ¿no? Lo natural. Y para que nadie dude de su infinita belleza, de los plumeros, ralladores, los cobres y cacerolas. Es decir, acá en estos versos que acabo de leer, lo que más o menos se menciona, joven, es cómo, a pesar de su marginación y vivir quizás en un ambiente de pobreza, acá se siente, pues, ¿no? Lo que es el amor, la solidaridad y la belleza dentro de un mundo insano, dentro de un mundo marginado. Hay Hamlet, Hamlet, Hamlet. No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, ¿no? La piel negra. Y a tu violencia granate sordomuda en la penumbra. Entonces, acá está saltando, ¿no? Precisamente la figura de esta raza. Y tú, gran rey prisionero, ¿no? Le llama rey, de ahí el término, ¿no? En un traje de conserje, ¿no? Personaje que vive, pues, alienado, ¿no? En un trabajo cotidiano. La situación del negro es angustiante. Debe vivir dignamente, pero está en una condición servil. Entonces, fíjate que aquí, a través de las metáforas, Lorca de alguna manera trata de denunciar, ¿no? Esa condición marginal. La aurora. Cuando hablamos de la aurora, joven, es el amanecer. Y la aurora de alguna manera representa o es símbolo de esperanza, el amanecer, la esperanza. Pero en Nueva York, la aurora no representa necesariamente la esperanza. Porque la aurora, en este caso, joven, va a ser contaminada por elementos de la ciudad. Veamos. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Esas columnas de cieno, digamos barro, son los rascacielos. Y un huracán de negras palomas que chapotean en las aguas podridas. Fíjate las metáforas, ¿no? El huracán, el viento, ¿no? Palomas negras, no blancas, negras, la muerte. Y en aguas podridas, ni siquiera aguas limpias. Fíjate la imagen que presenta, ¿no? Una imagen de ¿qué? De degradación, contaminación. La aurora de Nueva York gime, llora por las inmensas escaleras, ascensores que representan la modernidad, buscando entre las aristas, ¿no? Entre las columnas, entre los ángulos, nardos, flores blancas de angustia dibujada. Entonces, fíjate acá, la aurora en Nueva York no representa la esperanza,
el amanecer, sino que termina contaminándose con los elementos de la urbe. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. No, entonces fíjate cómo este último verso precisamente nos habla sobre que esa esperanza que representa la aurora en Nueva York no se cumple. En estos versos de Aurora del libro Poeta en Nueva York, los aspectos formales y temáticos que se manifiestan son, claro, versos libres, no tienen medida, y la ciudad industrial de Nueva York que está rodeado de contaminación, angustia. La naturaleza, la aurora, las palomas, las aguas, los nardos, no florecen, no viven dentro de este mundo de cemento, de edificios, de escaleras. Por lo tanto, también hay una crítica a la industrialización. Nadie aprecia lo natural y no hay esperanza de cambio. Por lo tanto, la clave sería la B. Ya para terminar, joven, entonces, recordemos que la generación 27 tiene su nombre al tricentenario de la muerte de Góngora, aprovecha la vanguardia, lo tradicional, lo oculto y lo popular, se centra en la metáfora y de estilo variados. Lorca es uno de sus principales representantes y hemos visto dos obras de él, Bodas de Sangre, que es una obra teatral. Su tema principal es la pasión, que va a estar representado justamente por símbolos como el caballo, ¿no? Los amantes. Los personajes carecen de nombre, excepto Leonardo. Se insertan cantos populares, sobre todo cuando aparecen los personajes colectivos. Símbolos, el caballo, la pasión, la luna, la fatalidad, el cuchillo, la violencia. Y hay elementos surrealistas, como por ejemplo la muerte y la luna personificados. Poeta de Nueva York más bien es un libro de género lírico cuyos temas principales es la deshumanización, la cosificación y la marginación. Aquí, como te dije, se usan las metáforas, hay referencias autobiográficas, las oposiciones, la yuxtaposición de imágenes, la enumeración de símbolos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora pasaríamos a la resolución de la práctica.